Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido unas excelentes fiestas de celebración de Navidad y que hayan sido bendecidos en sus celebraciones. El día de hoy vamos a iniciar una serie conociendo al Espíritu Santo en una función primordial, una función espectacular que Él tiene para con cada uno de nosotros, pero antes de ello vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús y Espíritu Santo, te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte, de ser hijos tuyos, de haber sido adoptados en tu familia, Señor. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti, también reconociendo que solamente tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti, Señor, que tú eres Dios santo, que nos santifica, eres Dios justo, que nos justifica, eres Dios verdadero, porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación, tú eres la verdad, Señor. Eres un Dios lleno de misericordia que perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados. Eres un Dios de gracia que derrama tus bendiciones cada día sobre cada uno de nosotros, Señor, en múltiples formas, aún en aquellas que nosotros no nos percatamos o somos conscientes cada día, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque solamente tú, Señor, eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Tú eres el único, el verdadero, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tu nombre nos enseña quién eres tú verdaderamente, y conocerte a ti es conocer la vida eterna. Y no solamente ello, Señor, sino conocer al ser más hermoso y maravilloso que existe sobre la faz de la tierra y más allá de la tierra, porque ni los cielos ni la tierra te pueden contener. Dios grande en misericordia y lento para la ira. Dios grande y magnífico en benignidad, en bondad, en amor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre desde ahora y para siempre, y tú eres quien nos cuida, nos guarda, Señor, el que nos guía, el que con amor nos dirige, nos disciplina, nos enseña, nos forma, Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y con quien pasaremos la vida eterna deleitándonos en ti, en tu grandeza, en tu magnificencia, Señor, en tu amor, en tu bondad. Gracias. Gracias, Padre, por abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio, Señor, y gracias por convencernos de pecado para venir a esta salvación tan grande. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres bueno, y a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo el imperio, Señor, todas las riquezas, todo el poder, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, y eres nuestro Dios, Señor. Gracias. Te alabamos y bendecimos, Padre. Y, Señor, en esta hora te damos gracias por el privilegio, Señor, de la vida, pero también, Señor, por el privilegio de conocerte y por el privilegio de ser templos de tu Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que cada día, Señor, tu palabra sea revelada en nuestros corazones, y siendo revelada, Señor, sea una palabra que vivimos, una palabra que nos hace crecer, perfecciona, Señor, y nos bendice, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, rompiendo todo yugo de mentira, de argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a vivir esta vida plena y maravillosa que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, pero también nuestros oídos, y por sobre todo que prepares nuestro corazón para que tu palabra, como una semilla, caiga en una tierra fértil que produzca fruto, y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos reunir en esta noche, Señor, sabiendo la promesa de tu palabra, de que cuando estamos juntos y en armonía, tú envías ahí, Señor, bendición y vida eterna. Te pedimos
pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas en esta hora e impartas en nuestro corazón semillas de vida eterna, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y desde ya te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza por lo que hagas en nuestras vidas y por lo que estás haciendo y harás, Señor, de ahora en adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Gracias por el privilegio de sintonizarnos y de permitirnos compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios que bendiga nuestras vidas, las edifique, las consuele y las exhorte. El día de hoy vamos a iniciar con una pequeña serie acerca de un rol del Espíritu Santo que en esta época, como en todas las épocas, es fundamental para cada uno de nosotros. Y es el rol del Espíritu Santo como el casamentero. Si bien en la palabra de Dios no se menciona ese nombre para el Espíritu Santo, existen pasajes en la palabra de Dios que nos fundamentan ese rol que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para comenzar, quiero compartir con ustedes de dónde es que sacamos ese nombre o esa denominación del Espíritu Santo. En la antigüedad, cuando una familia tenía un hijo o una hija soltera, por lo general contrataban a una persona ajena a la familia para que hiciera los arreglos del casamiento de ese hijo o de esa hija con la pareja que ellos habían determinado que era la pareja más conveniente para sus hijos, según correspondía. Por esa razón a esa persona le llamaban el casamentero, que no solo se encargaba de arreglar las cuestiones formales de la boda, sino también de la aceptación de la propuesta, de la negociación de la propuesta de una familia hacia la otra familia para que hubiera aceptación de esa boda. Y también, además de ello, no solo hacía el enganche, digámoslo así, o el conecte entre las dos familias y la futura pareja, sino que también se encargaba de preparar a los dos futuros cónyuges, el uno para el otro. Y tenemos en la palabra un hermoso ejemplo de esta situación en Génesis capítulo 24, cuando Abraham le pide a su siervo que vaya a la tierra de donde él era originario para encontrarle una esposa a su hijo Isaac. Para poder estudiar el rol del Espíritu Santo en esta dimensión del casamentero, necesitamos ir al libro de Hechos en primer lugar, en el capítulo número 2 y versículo 17 al 18, para ponernos en contexto. En esta escritura, la palabra de Dios nos da una promesa maravillosa, como todas las promesas que el Padre hace a nosotros. Y dice la palabra: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuál es el objetivo inmediato de esta promesa del Señor de enviar el Espíritu Santo sobre toda carne? Es para, en primer lugar, para profetizar, y profetizar significa hablar por otro. Pero también tenemos otra escritura en Efesios, en el capítulo 5 y versículo número 25, en adelante, que nos habla también de un rol importante del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si vemos, hemos visto en otras enseñanzas anteriores relacionadas con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, la primera función y más importante para la cual fue enviada, o la prioritaria para la cual fue enviada, además de otras funciones, es para santificarnos. Y santificarnos significa prepararnos a cada uno de nosotros para las bodas del Cordero. Y el Espíritu Santo fue enviado por el Padre. Ahí es donde está el rol de casamentero. El padre lo envía porque está buscando una esposa para su hijo, y además no solo lo envía para encontrar esa esposa, sino que además de eso lo envía para preparar a la esposa para que sea una novia de Cristo digna, una novia de Cristo santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Ahí vemos perfectamente esbozado el papel de casamentero del cual hablábamos en la introducción de este pasaje. Ahora bien, en primer lugar, el derramamiento del Espíritu Santo tiene como requisito, como ya lo hemos visto en algunas enseñanzas anteriores, como primer requisito, la salvación. El Espíritu Santo es quien realmente abre los ojos de nuestro entendimiento, pone convicción de pecado en nuestro corazón, derrama la fe que viene de Dios para que la salvación sea por fe, sea por gracia, por medio de la fe. Además nos lleva a confesar al Señor Jesucristo, creyendo en nuestro corazón que Él es el Señor de nuestras vidas. Y entonces, en ese sentido, Él encuentra la esposa. Pero además el Espíritu Santo viene a ser templo, viene a ser morada en nosotros como templo del Espíritu Santo, para prepararnos para ser esa novia digna de esa boda que está por celebrarse luego del arrebatamiento de la iglesia. En segundo lugar, el derramamiento del Espíritu Santo, como también nos lo enseña la palabra de Dios, requiere que nosotros lo querramos y lo pidamos. Recibir el Espíritu Santo como resultado de la salvación es automático, pero que el Espíritu Santo se derrame y nos llene continuamente a cada uno de nosotros, requiere de nosotros que lo pidamos y que lo anhelemos, que lo deseemos. Por eso la palabra de Dios en la epístola a los Efesios dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ese ser lleno del Espíritu Santo en el original está en un tiempo que podríamos llamar el presente continuo, que no existe en el español, pero que en el griego sí. Y ese presente continuo significaría que seamos llenos constantemente del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Padre nos lo dará. Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Y aquí quiero también hacer una observación, porque hay, a mi manera de ver y de la manera como yo entiendo las Escrituras, que se las voy a compartir, hay un malentendido en el sentido de que solo son llenos del Espíritu Santo aquellos que hablan en otras lenguas. Pero la palabra de Dios en ningún momento nos enseña que ese sea el requisito de recibir el Espíritu Santo. Primero, por la escritura que leímos o que mencionamos anteriormente, de que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Eso quiere decir que si le pedimos al el Espíritu Santo al Padre, Él nos lo va a dar, no lo va a negar. Es decir, lo pido y lo recibo, número uno. Ahora, número dos,
en relación al hablar en lenguas. No es la única señal de haber recibido el Espíritu Santo en nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Corintios en el capítulo número 12. Ahí claramente nos dice que hay diversas manifestaciones de el haber sido llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, y póngale atención a esto, por favor, porque esto va a romper una mentira, un argumento o un razonamiento falso que se ha manejado en algunos sectores de la cristiandad y que no está ajustado a la Biblia. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, si vemos en este pasaje, hay 9 diferentes manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, y no necesariamente solo una en el sentido de hablar en otras lenguas. Está, para hacer un resumen, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, el don de fe. Cualquiera de todas esas manifestaciones es un signo, un síntoma de, una evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y una evidencia que es irrefutable también, es que al ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en nosotros, que es amor. Por lo tanto, una manifestación general de la llenura del Espíritu Santo en nosotros es que crece esa manifestación del amor en nosotros, tanto a Dios como una búsqueda más intensa, más constante del Señor en nuestras vidas, como también el amor al prójimo y el amor a Dios en aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que necesitamos salir de esa mentalidad de que la única señal de haber recibido la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. No es exclusiva, no es la única señal, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Digan lo que digan otros predicadores o maestros de la palabra, pero el testimonio final es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice claramente que hay 10 manifestaciones del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. En anteriores oportunidades hablamos de 4 niveles del Espíritu Santo, de la manifestación o del crecimiento de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Uno es la salvación, cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros. Otro es el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. La otra es la llenura del Espíritu Santo y la otra es la plenitud del Espíritu Santo. Son cuatro fases, digámoslo así, o 4 niveles de nuestra relación con el Espíritu Santo, que obviamente necesitamos buscar cada uno de nosotros, ir pasando de un nivel a otro hasta llegar a la plenitud del Espíritu, que es cuando ya podemos decir plenamente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que
tengamos claro esto, porque es bien importante, porque me he encontrado a lo largo de mi experiencia como creyente de muchas personas que oraron para ser bautizados por el Espíritu Santo y que aparentemente creían que no habían sido bautizadas en el Espíritu Santo porque no podían hablar en otras lenguas, pero sin embargo tenían otros dones del Espíritu Santo que evidenciaban que sí habían sido bautizadas por él. Y además con esa manifestación de que decían que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, estaban negando la palabra de que si nosotros pedimos al Espíritu y pedimos al Padre el Espíritu Santo, Él nos lo dará. Y la palabra dice que ese dar es incondicional. La única condición en todo caso sería creerlo. Porque creerlo y recibirlo, obviamente, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Así que si le pedimos al Padre el Espíritu Santo, Él lo va a dar y lo va a dar sin medida. De esa manera es que nosotros podemos constantemente ser llenos del Espíritu Santo y además buscar la plenitud del Espíritu Santo. Entonces tenemos ya dos condiciones o dos razones que nos dicen del Espíritu Santo en nosotros en una mayor medida. La primera es que seamos salvos, la segunda es que pidamos el Espíritu Santo y en tercer lugar, el derramamiento del Espíritu Santo corresponde a una determinada faceta de él, que es el espíritu profético. Y el espíritu profético no significa necesariamente lo que entendemos por profetizar. El espíritu profético significa hablar por otro. Es decir, cuando recibimos también más del Espíritu Santo, nuestra necesidad de compartir el Evangelio con otros es creciente. Nuestra necesidad de dar a conocer a Jesús es creciente, de hablar la palabra, de buscar la palabra de Dios y de hablarla también es creciente. Este pasaje, el pasaje de Hechos, capítulo 2, versículos 17 al 18 que mencionamos anteriormente, también nos dice una verdad que apoya lo que hemos estado diciendo acerca de que si pedimos el Espíritu Santo lo vamos a recibir sin ninguna limitación, sin lugar a dudas. Este pasaje en Hechos 2, 17, 18 implica que todos los hijos e hijas de Dios podemos ser usados por el Espíritu Santo, pero no todos vamos a ser usados por Él. ¿En qué consiste la diferencia? En primer lugar, en Deuteronomio de capítulo 30, versículos del 19 al 20, nos enseña que Dios nos da la capacidad de decidir. El que no quiera recibir más del Espíritu Santo, obviamente no lo va a recibir. Porque para recibirlo necesitamos anhelarlo, necesitamos creerlo, necesitamos pedirlo, y eso implica tener fe. En segundo lugar, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 21, nos explica la diferencia. Dice la palabra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Esto qué nos está indicando? Está indicándonos el anhelo de una vida creciente en el Señor. Nos está indicando que necesitamos anhelar lo que Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos enseña, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto implica desear ese perfeccionamiento, esa madurez, ese crecimiento, tener anhelo de ello, tener anhelo del Señor cada día más. En esa medida es que vamos a
recibir también más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo normalmente no nos va a violentar para que tengamos más de Él. Para tener más de Él hay que anhelarlo. Entonces, la condición nuevamente está en que necesitamos anhelar del Espíritu Santo. Y cuando anhelamos del Espíritu Santo, el Señor nos va a dar más del Espíritu Santo. Y al darnos más del Espíritu Santo, nos va a capacitar para vivir en una vida cada día de una santidad creciente, cada día de una plenitud creciente, cada día de una bendición creciente y también cada día de un anhelo creciente por el Señor y por las cosas del Señor, por la palabra, por la intimidad con el Señor. Como el Espíritu Santo no va a derramarse más abundantemente en aquellos que no quieran ser santos, obedientes a Dios, porque la gloria de Dios, que es la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, es de tal magnitud que una persona en pecado no la puede soportar. Sería insoportable. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo primero, cuando el Espíritu Santo anhela llenarnos. El Espíritu Santo anhela que lleguemos a la plenitud del Espíritu Santo. Pero igualmente el Espíritu Santo es cuidadoso con cada uno de nosotros. Entonces, si una persona, aunque sea creyente, pero todavía está atada al pecado y no quiere salir de ese pecado, entonces antes de la llenura del Espíritu Santo, antes de que el Espíritu Santo se manifieste de una mayor manera en ellos, va a comenzar por un proceso, que es el proceso de que el Espíritu Santo es contristado. Y hemos hablado en otros momentos de que el ser contristado por el Espíritu Santo significa dos cosas. La primera es que el Espíritu Santo se entristece por el pecado que nosotros podamos estar cometiendo, pero inmediatamente también se enoja contra ese pecado en nosotros y comienza a redarguirnos, es decir, a convencernos de pecado cada día de una manera más creciente hasta que verdaderamente llega el arrepentimiento del pecado a nosotros, e inmediatamente después de ello viene una llenura más plena del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador para fortalecernos en esa derrota del pecado que nos ha estado asediando. Así que en todo este proceso de todo lo que hemos hablado, hemos visto cómo el Espíritu Santo, quizás sin que nos hayamos percatado o nos hayamos dado cuenta, nos ha estado preparando y nos va a seguir preparando para ser esa novia de Cristo, santa, limpia, sin mancha, que Él viene a traer. En ese sentido, entonces, vemos plenamente la función del Espíritu Santo como casamentero, no solo de arreglar la boda entre el novio y la novia, sino de preparar a la novia para ese encuentro con el amado. Si la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos ha sido enviado por el Padre para que esté con nosotros para siempre, para recordarnos lo que Cristo ha dicho, para guiarnos a toda la verdad, para empoderarnos para obedecer la palabra de Dios, para hacer morir las obras de la carne, para hacernos más que vencedores en esa batalla contra la carne y contra las circunstancias que nos quieren empujar a una vida o a respuestas en la carne y que nos separa del mundo y nos atrae hacia Dios para guiar, y que también además nos guía a pensar en las cosas del Espíritu y no en las de la carne, nos guía para servirle al Señor, etc. Entonces claramente vemos que el Espíritu Santo, cuando consideramos todas las funciones que el Espíritu Santo realiza a favor de cada uno de nosotros, podemos afirmar sin ningún lugar a dudas que el Espíritu Santo es el que nos prepara para ser la novia de Cristo, si es que lo deseamos y lo anhelamos. En ese sentido, podemos decir sin ningún lugar a dudas que uno de los roles del Espíritu Santo es
el equivalente a la figura del casamentero en el Antiguo Testamento, preparar a la novia para el novio. Y como mencionamos al principio, hay en la palabra de Dios un pasaje que nos tipifica esa obra del Espíritu Santo como el casamentero, y está en Génesis capítulo número 24. Vamos a ir desarrollando este capítulo poco a poco, y vamos a comenzar con el versículo número 1. Dice la palabra, Génesis capítulo 24, versículo número 1. Dice la palabra: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo, a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Leímos de Génesis 24, versículos del 1 al 7. Veamos ahora algunas cosas que tipifican al Espíritu Santo como el casamentero. En primer lugar, dice la palabra: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y este Abraham en este momento es el tipo del Padre. Recordemos que el Padre viene desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, es un anciano de años, como lo tipifica también la palabra de Dios. Es decir, no tiene edad, pero si contamos la edad cronológica, pues obviamente es anciano, y más que anciano, superanciano. Así que Abraham en este momento asume, o en este pasaje de la palabra de Dios podemos sin ningún lugar a dudas tomarlo como tipo del Padre. ¿Y qué está haciendo el Padre? Le está dando instrucciones a su siervo, que es igualmente el más viejo en su casa, y el Espíritu Santo, como Dios, es igualmente eterno e igualmente anciano de días como el Padre. Por lo tanto, este siervo se refiere a el Espíritu Santo. Luego, y notemos algo acá que todavía tipifica aún más a este siervo como el Espíritu Santo. Dice: el que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y recordemos que el Espíritu Santo es el que ordenó la faz de la tierra, para que acto seguido, después de ese ordenamiento, cuando la tierra estaba en tinieblas y estaba llena de agua, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ordenándolo todo. ¿Para qué? Para que el Padre creara todo lo que vino después, que encontramos en Génesis, en el capítulo número 1. Entonces, ¿qué le dice? No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, o sea, impías, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac de su parentela.
Y recordemos qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos encuentra. El Espíritu Santo viene, abre los ojos de nuestro entendimiento, nos convence de pecado, nos llena de la fe para que la gracia se manifieste en nosotros, para que seamos salvos y seamos adoptados en la familia de Dios. O sea, emparentamos con el Padre y por lo tanto eso ya nos hace aptos para participar en las bodas del Cordero, para ser candidatos a las bodas del Cordero, porque ya fuimos primeramente hechos parientes del Padre y por lo tanto parientes del Hijo para poder concretar esa boda que el Padre quiere para con su Hijo y de la cual nos habla Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 28 al 27 que leímos anteriormente. Entonces, lo siguiente que la palabra nos enseña en este pasaje dice, y le pregunta el siervo, o sea, el Espíritu Santo le pregunta al Padre: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esto nos dice varias cosas que son importantes que las consideremos. La primera es que la palabra de Dios nos dice claramente que no nos unamos en yugo desigual. Esto quiere decir que los creyentes necesitamos como pareja a una persona que esté en el mismo espíritu, en el mismo sentir, es decir, que tenga la misma fe que nosotros, que sea de la misma familia, no de fuera. Número 1. Número 2. Este pasaje también nos da una clave de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice que el Padre enviará delante de él a un ángel. En este caso, en el caso de nosotros, era o es al mismo Espíritu que nos va a preparar para que entremos en la parentela del Padre, para que se cumpla de que solo una persona de su parentela puede casarse con el Hijo. Y lo dice sin ninguna duda. El Padre envía a su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para volvernos de la realidad del pecado y de la naturaleza del pecado a la naturaleza divina, mediante el abrir los ojos de nuestro entendimiento, como ya lo hemos dicho anteriormente, el darnos convicción de pecado, el derramar la fe que hace posible que la gracia se manifieste en nosotros para que seamos completamente salvos. Y mire esto también que es importante y que la palabra de Dios nos lo reafirma más adelante en el versículo 8, Génesis 24:8. Dice: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, le dice el Padre al Espíritu, serás libre de este mi juramento, solo que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. ¿Y qué significa esto de que si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo? La palabra de Dios nos dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. A esto se refiere este pasaje. El Señor llama a muchos, el Espíritu Santo viene y abre los ojos de su entendimiento, pero resulta ser que no aceptan, que no reciben, que quieren seguir viviendo en las tinieblas, tal como nos lo enseña también la palabra en Juan capítulo 3 y versículo 16, y que además nos da la razón de ello. En Juan 3:16 encontramos, mire lo que es un pasaje muy conocido, pero nos quedamos por lo general en Juan 3:16 y no seguimos los siguientes versículos o no vemos lo que dicen los siguientes versículos. Y la palabra de Dios ahí nos enseña, mire lo que dice la palabra. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí en este pasaje claramente nos indica la palabra de Dios que todos somos llamados, todos los seres humanos somos llamados. Pero no todos los seres humanos van a aceptar ese llamado. O sea, no todos van a ser elegidos. ¿Por qué? Porque prefieren más las tinieblas que la luz. Oyen el llamado, pero prefieren más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Es decir, no quieren llegar al arrepentimiento de sus obras pecaminosas, de sus obras carnales. No es que no reciban el llamado de Dios. No es que no reciban el llamado del Evangelio. Lo reciben, pero simple y sencillamente lo rechazan porque prefieren vivir en el pecado. Prefieren vivir en las obras de la carne, y eso aún sucede dentro de la misma iglesia, cuanto más no va a suceder en el mundo. En la misma iglesia hay algunas personas que ya reconocieron el señorío de Cristo, que fueron salvas, que recibieron una nueva naturaleza, pero por las heridas de su corazón y porque no han permitido que el Espíritu Santo trabaje en su corazón en la sanidad de todas esas heridas, siguen actuando como si todavía estuvieran en el mundo pecando. Porque no quieren que sus obras sean reprendidas, no se acercan más a Dios porque entonces sus obras van a ser reprendidas y no quieren dejar sus malas obras. Entonces se mantienen en un estado simple y sencillamente de bebés, de infantes, de recién nacidos, pero no comienzan a suceder cambios en sus vidas de inmediato. Van a tener que entrar en ese proceso del Espíritu Santo de primero contristarlo, ser redarguidos, asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus siembras y hasta entrar en el proceso disciplinario del Padre, que al hijo que ama lo disciplina y lo castiga. Entonces necesitamos lo que esto nos está diciendo, y regresando al tema, para ver las similitudes entre Génesis 24 y lo que los otros pasajes de la palabra de Dios nos enseñan, es que son muchos los llamados, todos somos llamados a ser salvos, principalmente en este tiempo en el cual todos de alguna manera no solo han visto la magnificencia de las obras de Dios en la naturaleza, sino que también la manifestación de las leyes de Dios en su corazón, sino que además de eso han recibido el llamado, pero sin embargo lo han rechazado porque se han envanecido en sus propios razonamientos. Y esto también nos lo enseña Romanos. Capítulo número 1, versículo número 18, dice la palabra, en realidad desde el 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Claramente nos dice que conocieron a Dios por sus obras en la naturaleza, o conocieron a Dios por el llamado de la conciencia, que es las leyes básicas de Dios escritas en nuestros corazones, y algunos otros hasta conocieron el Evangelio.
pero en lugar de glorificarlo y darle gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus propias obras, y no vinieron y no aceptaron el llamado de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muy bien, una vez vista esta similitud entre la obra del Espíritu Santo y lo que nos enseña Génesis 24 acerca del siervo de Abraham, ahí podemos ver la similitud del trabajo de ambos. Y entonces la palabra dice en el versículo 10, el criado tomó, de Génesis 24, vamos a Génesis 24, número 10, versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también dará de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Abraham, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Leímos del versículo número 10 al versículo número 14. Miremos lo que dice ahí. Primero, dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. El Espíritu Santo no viene solo a nosotros. El Espíritu Santo no viene solo a convencernos de pecado. Junto con el Espíritu Santo viene el convencimiento de pecado para que nosotros lleguemos a la salvación, pero también viene con él todo lo que dice la palabra, que contiene no solo los mandamientos, sino también todas las promesas de Dios, todas las riquezas de Dios para con cada uno de nosotros cuando obedecemos su palabra. Y recordemos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos recuerda la palabra. ¿Por qué? Porque el deseo del Padre, la voluntad del Padre para con usted y para conmigo, es que nosotros seamos enriquecidos en todas las cosas, para toda liberalidad, que tengamos una vida próspera, así como prospera nuestra alma, una vida llena de salud, una vida de protección, de seguridad, de identidad, una vida de sanidad, de restauración, una vida de transformación hacia la vida plena de Dios en Cristo. O sea, el Espíritu Santo, como el siervo de Abraham iba a buscar a la esposa de Isaac, de la misma manera el Espíritu Santo viene a buscar a la esposa de Cristo para y además de buscarla, la va a llenar de regalos, la va a llenar de bendiciones, preparándola en la medida en la que la va preparando para ser esa novia hermosa, preciosa, limpia, santa, que el Señor Jesucristo viene a traer. Viene en el futuro arrebatamiento a traerla para las bodas del Cordero. Pero el Espíritu Santo, primero que nada, la va a salvar para hacerla pariente de Cristo, porque Cristo no se va a casar con una que no sea su pariente, número uno. Número dos, la va a llenar, a preparar, transformándola, desarrollando esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo, y además de ello nos va a llenar de regalos, de bendiciones. Mire el amor del Padre. Es que a mí me impresiona el amor del Padre realmente. Con solo que el Padre nos salvara, sería más que suficiente. Cambiaría nuestra eternidad en el infierno para una eternidad en el cielo.
para una eternidad perfecta. Eso sería mucho más que suficiente, sería para permanecer todos los días de nuestra vida de rodillas dándole gracias al Padre por ese cambio de destino, por ese cambio de vida eterna, de las llamas del infierno a la gloria del cielo. Eso sería un motivo más que suficiente, pero es tanto el amor del Padre, es tan infinito el amor del Padre, que no solo nos salva de ese futuro horrendo de caer en el infierno, sino que mientras llega nuestra eternidad con Cristo, nos llena de regalos, nos llena de bendiciones, nos llena de su favor, de su magnanimidad, sanándonos, restaurándonos, cambiando nuestro lamento en danza, cambiando nuestra tristeza en alegría, como lo veíamos ayer en los regalos que trajo consigo Cristo para cada uno de nosotros. Es que es impresionante, es maravilloso cuando uno entiende eso. Solo déjeme hacerle una figura, un momento, para que podamos comprender esta verdad tan extraordinaria. Un día yo le preguntaba al Señor cómo era el infierno. El Señor no me llevó al infierno, pero tuve un par de experiencias que el Señor permitió en mi vida para que yo lo entendiera y me diera cuenta de la magnitud de lo que el Señor había hecho con solo cambiar mi vida del infierno al cielo. Resulta que hace un tiempo me enfermé de dengue hemorrágico. Y esto obviamente es algo muy grave porque uno comienza a desangrarse. No solo es el dengue, sino comienza a desangrarse por dentro. Porque el dengue tiene la característica de que no solo espesa la sangre, sino que además de eso los vasos sanguíneos se hacen muy pequeños, y entonces la presión de la sangre comienza a reventar los vasos sanguíneos. Y eso hace que uno se desangre. Entonces tuve que ir a parar al hospital, estuve hospitalizado. Y en una de esas noches en que estuve hospitalizado, en un momento estaba en mi cama, estaba viendo las luces de fuera de la habitación, pero en un momento las luces desaparecieron total y completamente. Y entonces yo no sé si en ese momento o el Señor me tomó o realmente en ese momento morí. Yo pienso que en ese momento me morí. Y entonces el paso al que entré en una oscuridad absolutamente densa, en un vacío tremendo, y sentía que iba para abajo, que iba cayendo, pero era un vacío total, una oscuridad total, no había nada de dónde agarrarse, y entró en mi corazón un sentimiento de angustia, un sentimiento de ansiedad, un sentimiento realmente horrendo. Y no sé cuánto duró ese tiempo, y de repente regresé y otra vez las luces de la habitación se prendieron en mis ojos, y yo estoy seguro que estaba con los ojos abiertos. O sea, en ese momento, por eso creo que en ese momento morí, y el Señor me regresó. Y cuando me regresó, me dijo algo que me dejó impresionado, porque sentí ese sentimiento. Me dijo: esto es lo que van a experimentar aquellos que mueran sin Cristo. Una oscuridad, un vacío, una desesperación porque no hay de dónde agarrarse. E inmediatamente vino a mi memoria otra figura que anteriormente el Señor me había dado respecto al infierno.
Y el Señor también antes le había estado preguntando, Señor, ¿cómo es el infierno? Y el Señor me enseñó algo. Me dijo, ¿te acuerdas de aquellas máquinas rostizadoras donde ponen a los pollos, ensartan a los pollos en un tubo y lo meten en la rostizadora y la rostizadora comienza a dar vueltas y va quemando el pollo poco a poco hasta que o va cocinando el pollo, asando el pollo hasta que termina de asarlo? Y entonces yo le digo al Señor, sí, ok. Y el Señor me dice, mira, el infierno es algo parecido a esa rostizadora, solo que con dos diferencias. Número uno, que las llamas nunca se van a terminar. Y número dos, que al pollo nunca lo van a sacar del hierro. O sea que se va a estar quemando permanentemente, se va a estar asando permanentemente. Y entonces entendí, cuando junté las dos cosas, lo verdaderamente horrible que es el infierno. Y eso hizo en mi corazón un agradecimiento permanente hacia el Señor mire, ya no me importa tanto el hecho de las bendiciones que el Señor me pueda dar aquí en la vida terrenal. El agradecimiento que hay en mi corazón es por ese simple hecho de que me quitó, me trasladó del infierno al cielo, de una vida eterna de sufrimiento, de martirio, de dolor, del cual nadie va a poder salir, a una vida eterna, gloriosa en la presencia de Cristo. Y eso para mí es un motivo más que suficiente para vivir agradecido por el resto de mi vida con el Señor. No importa si aquí en esta vida terrenal no me vaya tan bien como yo quisiera, o no tenga todo lo que yo quisiera, o eso al final para mí ya es irrelevante, por el hecho de que el Señor me libró permanentemente, eternamente, de ese infierno tan horroroso, tan horrible que podría haber enfrentado si Él no hubiera derramado su misericordia y su gracia para conmigo, llevándome a esta salvación tan grande y tan maravillosa. Esto es la bendición. Mire, ninguna otra bendición se compara a esta, a la bendición de la salvación. Por eso la palabra de Dios le llama a todas las demás bendiciones, que podría ser salud, restauración del corazón, salir del abatimiento, de la congoja y de todo eso, le llama añadiduras. Porque la verdadera y más grande bendición que usted y yo tenemos en nuestra vida, aunque no nos percatemos, y quizá algunos hasta en la vida eterna nos vamos a percatar, es de la grandeza, de la bendición de tener vida eterna en Cristo Jesús. Eso vale cualquier cosa. Lo demás, si lo tenemos o no lo tenemos, no importa. Con tener la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús es más que suficiente para vivir esta vida con gozo, con agradecimiento, para vivir en una permanente actitud de agradecimiento. No puedo decir otra palabra más que esa, agradecimiento. Y eso es algo que va a cambiar nuestras vidas totalmente. Yo me recuerdo alguna temporada en mi vida como creyente, cuando comencé, que no tenía, me habían hablado mucho de las bendiciones de ser creyente y todo, pero yo no las veía en mi vida de la manera como yo pensaba que debían manifestarse, y entonces vivía un tanto frustrado porque no tenía esas bendiciones. Y el Señor me habló a mi corazón un día y me dijo: ¿y qué importa si por 70 años no vas a tener todo lo que quisieras?
si conmigo en la eternidad vas a vivir en una vida perfecta, en una vida de bendición, en una vida plena, donde ya no hay pecado, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay luchas, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay problemas, etc. Y eso cambió mi mente, eso cambió mi corazón también, y le dije, muy bien, Señor, no importa, vamos para adelante. Yo voy a vivir agradecido contigo, aunque no tenga todo lo que se supone que quisiera, y aunque no tenga, aunque sea una vida de batallar. Pero voy a poner mis ojos en la eternidad y voy a luchar, o voy a permanecer y caminar en eso. Y la verdad, mi vida no ha sido muy fácil. Si yo le contara mi testimonio, mi vida no ha sido fácil. He tenido que enfrentar muchísimas batallas, he tenido que enfrentar muchísimas cosas en mi vida, pero de algo estoy totalmente firme, y es que por mucho que haya sufrimiento, dolor, frustración, ansiedad, angustia, lo que sea, el Señor en todas las cosas me ha hecho más que vencedor. De todas esas cosas he salido. Hoy meditaba en algo que le quiero contar, o que le quiero compartir, que me impactó nuevamente mi corazón, porque a veces tendemos a olvidar ciertas cosas, pero hoy algo impactó mi corazón de una manera nueva, de una manera tremenda, y leyendo la palabra de Dios, y estaba leyendo el Salmo 40, amanecí en mi cabecita con una idea, o con un pensamiento, y era el pensamiento de que el Señor me sacó del hoyo de la desesperación. Y entonces fui a buscar a la palabra y encontré eso en el Salmo 40, pero no había visto todo el contexto, y eso tocó mi corazón el día de hoy. Y dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Esto reflejó mi vida. Cuando estaba leyendo dije: wow, Señor, escribiste en tu palabra mi testimonio. Porque muchas veces he estado en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso, pero una y otra vez clamé al Señor y esperé en el Señor, y el Señor oyó mi clamor, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Y no solo los puso sobre peña, sino que los enderezó, sino que el Señor me abrió un camino de mayor bendición que la que tenía antes. El Señor llevó mi vida a un nuevo nivel. Y eso siempre ha hecho que ponga en mi vida, en mi boca, un cántico nuevo, una alabanza al Señor. Y que sea bienaventurado, como dice la palabra acá, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Quizá no tengo muchas cosas materiales, quizá no tengo una vida de riquezas, ni de renombre, ni de nada de eso, pero francamente no importa. No importa, porque lo tengo a Él. Y teniéndolo a Él, lo tengo todo. Si algo puedo compartirle,
es que he vivido en mi vida que Él es el yo soy, todo lo que necesito. Y cuando mi vida está puesta en Él trae todo lo demás. Estoy viviendo, le quiero compartir este testimonio porque sé que a alguien lo va a bendecir. Antes de esta pandemia, estaba atravesando una situación personal muy difícil. Había mucho dolor en mi corazón, muchas cosas en mi corazón. Y para mí la pandemia, o la plandemia, como le quiera llamar, fue realmente una bendición. Al principio de todo este encierro, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué con esto? Y el Señor me dijo, te voy a llevar al desierto. Pero te voy a llevar al desierto para que te enamores de mí. Yo no sabía, no entendía exactamente qué era eso. Pero dije, está bien, Señor, vamos, yo voy. Al final, de todos modos, no me quedaba nada más que hacer porque estábamos encerrados, ¿no? Y comenzó el Señor un proceso donde me comenzó a mostrar cosas de mi corazón y comenzó a enseñarme. Yo pensaba que mi corazón estaba bien, pero el Señor comenzó a sacar cosas de mi corazón, comenzó a sacar a sacar cosas que estaban profundas ahí, y comenzó a hacer una limpieza y una transformación impresionante. Y yo he tenido anhelos en mi vida desde hace algún tiempo. He anhelado 3 o 4 cosas. Y cuando todo este desierto terminó y el Señor limpió mi corazón y sanó mi corazón y restauró mi corazón en una nueva etapa, comencé a tener realmente un amor por Él totalmente diferente y a vivir una plenitud con Él totalmente diferente. Y hace poco, hace una semana, el Señor me dio una palabra que yo no la esperaba y de una fuente que tampoco la esperaba. Y el Señor lo que dijo a mi vida fue: el tiempo de la restauración comenzó. Se terminó el tiempo. Por eso me impresionó tanto esta escritura el día de hoy, porque básicamente estaba diciendo esto: voy a poner tus pies sobre peña y vas a ser bienaventurado. Y sabe una cosa, esta palabra me la dio el Señor el domingo, como diciendo, terminó tu proceso. Sé que más adelante vendrán algunos otros, pero el Señor me dijo, terminó tu proceso. Hoy comienza algo nuevo para ti. Y sabe que esta semana, en 6 días, yo tenía 4 anhelos en mi corazón. De esos 4, el Señor ya cumplió 3. En una semana, en 6 días, el Señor cumplió 3 de esos 4 anhelos de mi corazón. Y el 4º que no lo ha cumplido, estoy seguro que lo va a cumplir. Estoy total, completa y absolutamente convencido que lo va a cumplir, y lo va a cumplir pronto. Porque Él, dice la palabra, deleítate en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y Él me llevó a ese desierto para que yo pudiera deleitarme en Él. Y deleitándome en Él, sanó, restauró, limpió, me llevó a otro nivel, puso mis pies sobre peña, y ahora estoy disfrutando lo que no pensé que iba a disfrutar muy pronto, que era el cumplimiento de los anhelos de mi corazón. Así que gloria al Señor por ello.
Yo le invito, mi amado hermano y mi amada hermana, que nos sumerjamos en esa comunión con el Espíritu Santo maravilloso, que es nuestro casamentero, para prepararnos para ser la novia de Cristo. Y no hay pierde en eso. Vamos a ser absoluta, total y completamente bendecidos. Esto no es por mí. Lo que el Señor me permitió experimentar no es por mí, es por Él, por su misericordia, porque si algo estoy claro es que yo no merezco. No lo merezco. Es simple y sencillamente porque Él es Padre, porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él cuida de nosotros y cuida tanto que nos dio de su Espíritu Santo para prepararnos, para bendecirnos, para manifestarnos toda la plenitud de su amor para con cada uno de nosotros. Y hoy hablaba con una persona y estábamos compartiendo del Señor y de las maravillas del Señor y hablábamos acerca de la palabra. Y yo le decía, mira, le decía, lo que aquí vamos a conocer del Señor apenas son pinceladas de lo que realmente Él es. Porque cuando lleguemos a la eternidad, nos vamos a dar cuenta de que vamos a seguir conociendo a Dios, porque Dios es infinito. Nunca, ni siquiera por toda la eternidad vamos a terminar de conocerlo. Lo vamos a conocer continuamente, cada día más, porque Él es infinito. Su amor es infinito. Su misericordia es infinita. Su bondad es infinita. Él es infinito en todos sus atributos. Y venía al corazón de ambos un dolor, porque decíamos, ¿cómo es posible, primero, que el mundo se esté perdiendo de esto tan hermoso y tan maravilloso que tenemos en el Señor? Pero más doloroso aún es ver a muchos hermanos y hermanas en Cristo que se lo están perdiendo, porque no están buscando realmente al Dios de la palabra, sino solo las bendiciones de la palabra. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, le exhorto con todo mi corazón a que cada día busquemos diligentemente del Señor, de que nos sumerjamos en ese río de la vida en el Espíritu. No a los tobillos, no a las rodillas, no a la cintura, no al cuello. Que nos sumerjamos completa y totalmente en la vida del Espíritu. Como dice el libro de Ezequiel. Que nos sumerjamos totalmente. Vale la pena. Y no solo vale la pena para esta vida. Vale la eternidad. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Les espero mañana, sábado, a las 6 de la tarde. Vamos a tener otra enseñanza más. Este sábado sí vamos a tener una enseñanza y probablemente también el próximo domingo. Así que les espero mañana a las 6 de la tarde y les recuerdo, si esta enseñanza ha sido de bendición para sus vidas, que la comparta con sus contactos para que también bendiga las vidas de ellos, así como ha bendecido las vidas nuestras. Y también les recuerdo que está a la disposición el canal de YouTube y los recordatorios acerca de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID o de cualquier otra enfermedad que se contagie por la misma vía. Y vamos a orar. Y les invito a mañana para continuar con esta serie de El Espíritu Santo
el casamentero. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, no hay palabras para agradecerte tanto, Señor. Tanto que has hecho en nuestras vidas, tanto que nos amas, tanto que nos guardas, que nos proteges, Señor, tanto que nos cuidas como Padre amoroso, como Padre maravilloso. No hay cómo darte gracias, Señor, por ese regalo maravilloso, no solo de la salvación en Cristo Jesús, sino de tu Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque tú te la mereces, y aún más que ello, Señor. Padre, gracias. Permite, Señor, que tu palabra se anide en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, la riegue, para que deje de ser simplemente una palabra conocida para ser una palabra rema vivida, Señor. Una palabra en la cual nos sumerjamos para vivir nuestras vidas, Señor, en esta tierra y luego la vida eterna, Padre. Señor, en esta hora también aprovechamos, Señor, ese privilegio y ese regalo tuyo que nos has dado de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, no solo para nosotros, sino también para los nuestros, Padre. Señor, nos levantamos delante de ti al trono de tu gracia y te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que esté enfermo, restaurando, Señor, al que está quebrantado, liberándonos, Señor, de toda mentira, de todo razonamiento y argumento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, y al conocimiento de la vida eterna y de la obediencia a Cristo, Padre. Señor, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Levanta a todo aquel que esté caído, Señor. Fortalece a todo aquel que esté debilitado, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que sobre todos aquellos que están en tristeza, en luto, en temor, en ansiedad, en depresión, frustración o cualquier emoción negativa, Señor, tú extiendas sobre cada uno de ellos ese manto de gozo, Señor, ese manto de alegría, Padre, y que derrames en sus corazones ese óleo de gozo sanador y restaurador, Señor. Padre, cambia su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. Levántalo, Señor. Levántalo, Señor, y pon sus pies sobre peñas sólidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, igual que a cada uno de nosotros, Padre. Señor, danos a cada uno hambre y sed de ti, Señor, un hambre insaciable y una sed insaciable de ti cada día, Señor, que nuestra alma clame, gima por ti, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, Señor. Padre, clamamos delante de ti también, Señor, por cada ministro del Evangelio, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Vuélvenos, Señor, a tu sana doctrina, vuélvenos a tu palabra si nos hemos desviado, Señor. Que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, Señor. Revela cada día más a nuestros corazones, Señor, la palabra sana, la palabra adecuada, Señor, para tu pueblo, para vestir a tu pueblo y prepararlo para tu novia, Señor. Que ya no andemos distraídos ni entretenidos en otras cosas, Señor, sino que nos concentremos en prepararnos para ser esa novia que tú pronto vienes, Señor, a recoger de este mundo para llevarla a las bodas del Cordero, Señor. Haz de cada uno de nosotros como esas vírgenes sensatas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también, Padre, en esta noche yo te pido por cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, danos un descanso reparador, Padre. Repone nuestras energías para el día de mañana, pero principalmente, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestro espíritu, ministre nuestros corazones y siembre semillas de eternidad en ellos, Señor, y haga germinar
esas semillas que ya fueron sembradas para que se conviertan, Señor, en rema en nuestras vidas y en un estilo de vida, Padre. Señor, bendice el día de mañana de cada uno de nosotros con gozo, Señor, porque es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Señor, te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan una noche y un día bendecidos, y esperamos vernos el día de mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde.